Bienvenidos al LUM, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social del Ministerio de Cultura. Quiero dejarlos con unas palabras de cierre del ciclo y de inicio de la mesa al director del Lugar de la Memoria, el señor Guillermo Núñez. Buenas noches, el público asistente. Tuve la satisfacción, el honor de dar unas palabras de apertura en este evento y ahora me toca también dar algunas palabras de clausura de esta jornada, donde gracias a la participación de Amnistía Internacional, de nuestros queridísimos amigos de Ibercaনি, y este escenario ha sido una confluencia muy afortunada, donde hemos podido tener y seguiremos teniendo algo que me parece muy importante, que es esta confluencia de el arte y la reflexión. La dimensión del gusto, del disfrute estético y la presentación de argumentos, de razones. Creo que tenemos la suerte de vivir y venir de un país como el Perú, que es un pueblo sabio en lo comunitario, de la cual las piezas de Ibercani nos lo recuerdan de manera permanente, y tenemos por delante el duro camino por lograr el respeto a los derechos ciudadanos, que es la parte que complementa esta sabiduría comunitaria en la que en mayor o menor medida todos nos hemos formado. Es decir, cómo llegar a un pueblo de ciudadanos. Y creo que estas jornadas han estado muy marcadas por esa dimensión. Este último diálogo lleva por título Reflexiones para la recuperación de la memoria histórica, que es algo que, como parte de los objetivos del quehacer del LUM, es, yo diría, una dimensión central. Van a estar de expositores Salomón Lerner, que es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, expresidente de la CBR, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica, profesor de la especialidad de filosofía en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Actualmente es presidente ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Y ya que estamos hablando de la confluencia del arte y la reflexión, no está acá mencionado, pero el doctor Lerner además es director de la Sociedad Filarmónica, de manera que combina esa dimensión del disfrute estético y luego está Miguel Rubio, director de teatro, miembro fundador y director del Grupo Cultural Ibercani desde 1971. Su trabajo está relacionado con la sociedad y la diversidad cultural, miembro de la Cátedra Itinerante de Teatro Latinoamericano y del Consejo de Dirección de la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe. Es doctor honoris causa en arte de la Universidad de La Habana. Y para los méritos de Miguel, la verdad que esto todavía se sigue quedando corto, ¿no? Luego, Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo, doctor en etnología y arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la misma universidad y de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Premio Nacional de Cultura, Premio de Investigación de la Fundación Alexander von Humboldt,
Premio de Letras y Artes del Gobierno de Francia, Premio de Mejor Arqueólogo Latinoamericano y Antillas de la Sociedad de Arqueólogos Americanos. Y en la moderación va a estar, en realidad, la moderación, diría en coordinación, porque, digamos, vamos a tener acá más bien a 3 personajes de temperamentos no desbordados, por el contrario, que han hecho un estilo propio de cómo darle forma argumentada, darle forma de razones a pues, tantas pasiones tan encontradas que tenemos en nuestra vida pública. Entonces Carmen Rosa Cardoso va a estar, digamos, de coordinadora de estos diálogos. Ella es miembro de Amnistía Internacional de 1981, bachiller en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Antropología y Genética Forense por la Universidad de Granada, consultora en Antropología Forense con enfoque de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Bien, las dejo entonces con la mesa y muchas gracias. Muchísimas gracias al director del LUM, Guillermo Nuguen, que ha tenido la gentileza de venir esta noche a darnos el adiós del repertorio, esperamos momentáneamente. Y me quedan realmente muy pocas palabras, porque creo que Guillermo Nuguen ha dado una excelente reflexión sobre lo que hoy día tenemos en los niveles, digamos, de expertise, de especialistas, de artistas, y cada uno en sus temas son realmente personalidades de nuestra sociedad. Yo quisiera, como Amnistía Internacional, aprovechar este momento y agradecer de manera muy especial la presencia de todos ustedes. Los invito también a descender un poco, porque creemos que se pueden acercar para hacer este diálogo más fácil, y agradecerles que se hayan quedado. Sabemos que muchos están desde las 4 de la tarde esperando un pase para ver la obra, y bueno, ya estamos aquí en la parte final de este evento, el repertorio Yoshkani. Y como Amnistía Internacional, que es un movimiento global integrado por más de 7 millones de voluntarios en el mundo, que incluye 150 países y territorios donde trabajamos por la lucha y la defensa de los derechos humanos. También es importante señalar que Amnistía Internacional, que tiene mucho más de 50 años de trabajo, realiza mucha sensibilización y visibilización de los problemas a través del arte. Como en este caso, el repertorio Yoshkani nos ha brindado esa oportunidad de poder brindarles a ustedes aspectos de nuestra vida, nuestro país, y sobre todo lo que ha sucedido en la época de violencia reciente que hemos tenido en las décadas de los 80 y los 90. Es por eso que tengo que recordar de alguna manera cómo Amnistía tiene un trabajo de una manera focalizada en todos los aspectos claves que puedan ayudar a que estos derechos humanos lleguen a todos los niveles de las sociedades en el mundo. Queremos agradecer de manera muy especial al equipo de LUM, encabezado por su director Guillermo Nuguen, también a Sonia Pérez Unzueta, Diana Liz Vigueros, Diego Fernández Stoll y Claire Joregui, quien ya estaba en el Ministerio de Cultura en ese momento, pero con ella empezamos este camino. Así como a todo el equipo técnico y personal de LUM, que nos han dado soporte a todas las actividades planificadas durante el repertorio. A todos ustedes, muchas gracias. Al entrañable grupo Yoshkani por la invitación a ser parte de esta propuesta que Miguel Rubio nos planteó como la toma de LUM en el mes de agosto, como un mes de memoria. Como ustedes saben, el 28 de agosto, el doctor Lene, que está a mi lado como presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, entregó los 11 tomos al presidente del entonces Alejandro Toledo. Fue el 28 de agosto de 2003. Y desde esa época, el mes de agosto es un mes muy especial para los familiares de las víctimas, por aquellos familiares que todavía están buscando a sus seres queridos,
y por todos aquellos como defensores, que somos la mayor parte de los que estamos aquí, y también por los entusiastas, digamos, voluntarios, ¿no? Porque siempre tratamos de juntar lo que es la academia con la actividad, y es parte de nuestra labor juntar ambas cosas para poder llegar a más personas. Y es así como nuestra relación en el Perú, porque en el mundo Amnistía tiene redes de trabajo con artistas de renombre mundial en diferentes ámbitos del arte. Pero acá en el Perú, en el año 84, estábamos en un momento muy duro, donde había picos muy altos de desaparición forzada, teníamos una serie de violencia en las calles, en las universidades, y estábamos en un momento de campaña global contra la tortura, estábamos buscando la abolición de la tortura. Y en ese contexto, Amnistía, todas las secciones nacionales se embarcaron en esa campaña. Y fue así que fuimos tocando las puertas de amigos artistas para saber qué se podía hacer. Y de ahí empezamos en el año 84 a los festivales de teatro de Amnistía Internacional. Fueron 5 nada más, en el año 90 fue el último. Ustedes se pueden imaginar las razones. Pero en todo caso, la época dura, donde teníamos toque queda, que es 84 a los 90, tuvimos 5 festivales de teatro. Y en todos ellos estuvo Iveshkani, Cuatro Tablas, Alondra, Raíces, amigos que ya no están como Aristóteles Picho, José Enrique Bavila, Fidel Melquiades de Iveshkani, José Carlos Urtiaga, y tuvimos amigos entrañables como Ricardo Blume, Alberto Isola, en fin. Soy ingrata si dejo de nombrar, salvo a Mario Delgado, que me ayudó muchísimo a contactar a los Iveshkani precisamente, y ya no está con nosotros. Pero bueno, todo eso fue una unión de muchos años, pero en este año, de manera especial, se llamó la campaña global La Mujer y la Tortura. Y en el país, las asociaciones de derechos humanos trabajaban precisamente para lograr que se firme este convenio. Y menciono esto porque la declaración estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas un 9 de diciembre de 1975, y la Convención de la Tortura abierta la firma y ratificación de los estados recién salió el 10 de diciembre de 1984. Imagínense 9 años de trabajo, pero el Estado peruano recién lo firmó en el 2006. Y es un poco para que ustedes tengan por qué somos pulgas en las orejas, por qué somos fastidiosos a veces los defensores de derechos humanos, porque tocamos puertas, escribimos cartas, y tocamos las puertas de nuestros amigos artistas, de nuestros amigos académicos, para invitarlos a que nos apoyen, precisamente a seguir visibilizando la problemática de los derechos humanos. Y en este caso, permitir recuperar memoria histórica en un país como el nuestro, que se ha desangrado durante décadas. Y agradezco también a todos los expositores que estuvieron presentes a lo largo de estos 5 días: Karen Bermedo, Nelson Manrique, Pablo Sandoval, Carlos Tapia, Doris Caqui, Héctor Gálvez, Gina Chacón, Natalia Guíñez, Rocío Silva Santisteban, Rosa María Mujica, Vera Lenz, Ricardo Cuenca, y hoy cerramos con Miguel Rubio, director de Iveshkani, el doctor Salomón Lerner y Luis Guillermo Lumbreras. Ya mi querido Guillermo Nuben ha dado prácticamente toda la reseña de los 3 expositores. Yo solamente voy a hacer la presentación de cada uno de ellos, resaltando tal vez lo que me une a ellos. Quiero presentar en primer lugar a Miguel Rubio, porque acabamos de terminar la obra y creo que todos estamos impactados con una obra que nos llega al alma y que nos provoca muchos recuerdos, y a cada uno de nosotros diferentes experiencias. Con Miguel, además, recordando el año 84, me emocionó mucho que en ese marco, con esta campaña tan dura, ellos nos propusieron un tema en honor a Atahualpa del Chopo, que era un teatrista uruguayo que acababa de salir libre, porque en ese momento estaban muchos países del cono sur en dictaduras militares, y ellos querían rendir un homenaje a Atahualpa del Chopo con La Madriguera, que estuvo presentada por Ana Correa y por Teresa Rally, y estábamos todos un poquito tensos porque nunca habíamos visto trabajar. En ese caso a Teresa estaba esperando a Sebastián, y ese es el tema que me une a ellos de una manera emocional,
porque no solo porque Sebastián era parte de la obra, sino porque fue un trabajo físico impresionante. Y con esa memoria de Yuyashkani los dejo con Miguel Rubio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Carmen Rosa. Y en mi persona quisiera agradecer a Amnistía Internacional por esa complicidad permanente que ya tiene larga data de trabajo con nosotros los teatreros. Y agradecer de manera muy especial al Lugar de la Memoria, en la persona de nuestro amigo Guillermo Nuben, por esta acogida, esta invitación a participar en este repertorio de teatro y memoria de Yuyashkani. Realmente ha sido muy especial para nosotros hacer las obras en este sitio durante esta semana, en el contexto además en que Yuyashkani está haciendo su 9º laboratorio abierto, donde tenemos estudiantes y compañeros teatristas que comparten una semana íntegra de trabajo de convivencia escénica con Yuyashkani. Entonces ellos también están presentes y les agradezco haberse quedado. Me siento honrado de compartir esta mesa con dos amautas indispensables de nuestra historia peruana. Muchas gracias, Salomón, muchas gracias, Lucho, por estar con nosotros esta noche. Mi aproximación al tema de la recuperación de la memoria histórica parte desde la pregunta acerca de cuál es, en este proceso, el lugar de las artes y el lugar del teatro. Esa aproximación se da también desde la práctica escénica con Yuyashkani durante casi 50 años de vida continua. Hoy, cuando el Perú se dispone a conmemorar el bicentenario de su fundación como república, nos parece pertinente elaborar una agenda en la que tengan lugar las promesas que la república no ha cumplido a sus ciudadanos en todo este tiempo. Además, hoy también es una tarea primordial asumir nuestra condición de país diverso, multicultural y plurilingüe. Ese reconocimiento de diversidad y derechos postergados es el gran marco del bicentenario. Si tomáramos como punto de partida la mitad del siglo pasado, veríamos un movimiento en proceso, un teatro que se lanza a inventarse, a reconocer sus particularidades como resultado de una grande y rica diversidad cultural, y al mismo tiempo veríamos nuevos sectores sociales tradicionalmente deprimidos emergiendo como público, como hacedor y copartícipe primordial. Si de este proceso vivido desde mediados del siglo pasado me quedo con algo esencial, es con el ejercicio del teatro como un espacio de creación. Esa condición ha permitido que podamos acercarnos a formas genuinas de teatralidad nacidas de la necesidad de comunicar, como las que vemos en las expresiones culturales tradicionales de juego y representación presentes de manera generosa en la fiesta tradicional andina, en la que con sus cuerpos los actores danzantes dan cuenta de una memoria en la que se unen lo tradicional y lo contemporáneo. Durante la conquista y el coloniaje, a la exclusión social de los indígenas, cuya condición de seres humanos fue puesta en duda por la ideología oficial, justificando así el esclavismo y el exterminio, correspondió también la exclusión de prácticas artísticas y culturales. Estos últimos procesos no se pueden considerar concluidos aún hoy. Pienso en las muchas representaciones que actualmente se hacen en diversas partes del país sobre la captura y muerte de Atahualpa, la que posiblemente sea la expresión teatral más difundida en el Perú. Y también pienso en otras teatralidades danzarias más recientes, como los carnavales de Ajomarca, por ejemplo, en los que la comunidad incorpora la representación de la masacre a manera de seguir exigiendo justicia, para luego volver al carnaval. Esa no es una expresión aislada. La comunidad de Cayara también teatraliza en las calles y ante todo el pueblo la violencia vivida durante el conflicto armado interno. Y en muchas otras partes del Perú existen expresiones teatrales que dan cuenta de su tiempo y su memoria. Se hace necesario que el lenguaje de nuestro oficio no se resista a usar nuevos términos y que podamos ir al encuentro de una teatralidad compleja que tenga que ver con reconocernos en todos los matices de una identidad inclusiva, donde se encuentran los elementos de una América prehispánica y en ella lo híbrido, el arte conceptual, el artista objeto y sujeto de su obra, la negación de la representatividad, la intervención en espacios públicos, las ambientaciones, la apropiación de tecnologías, etc. Todas estas entradas
cobran sentido y son pertinentes como objetos de exploración debido a lo complejo de nuestras sociedades, en donde ciudadanía, exclusión, corrupción y racismo son objetos de reclamo permanente. Casi medio siglo de ejercicio escénico no ha sido el de un progreso ascendente, todo lo contrario. Esta voluntad de una nueva teatralidad gestada, dialogando con una realidad compleja, nos ha dado satisfacciones y también nos ha golpeado. Ha señalado los límites de nuestras pretensiones, especialmente en lo que significó seguir activos durante el periodo del conflicto armado interno. Por lo tanto, esta memoria merece ser vista de manera crítica, asumiendo sus dificultades a la hora de transitar por una realidad compleja y sometida a procesos de cambio radical. Me refiero particularmente a la violencia producida a causa de la guerra interna. La historia de nuestro país ha estado constantemente envuelta en formas diferentes de violencia, unas de brutales consecuencias e imposibles de ocultar o de no ver, y otras de una sutileza simbólica que la hacen difícil de percibir o de poner en evidencia. Ese constante ir y venir de la violencia, con infinitos cambios en su forma y en sus consecuencias, ha puesto hoy en crisis las posibilidades de su representación en el campo de las artes escénicas. En la tragedia del fin de Atahualpa, por citar un ejemplo de dónde viene esto, obra anónima de origen colonial, hay un personaje que sueña y anuncia el fin de la era incaica. La existencia de ese personaje ilustra cómo entre los antiguos peruanos existía la práctica de soñar para poner en evidencia lo desconocido, para ver el futuro y para tratar de entender lo incomprensible del presente. Se trataba de actividades similares a las que se hacen hoy en las mesas chamánicas. A los medios procedentes de ese pasado, donde la historia se confronta con lo mítico y lo desconocido, los peruanos de ahora hemos añadido nuevos y sofisticados caminos para la búsqueda de la evidencia. Nuestro ingreso al siglo XXI se produjo de la mano de un proceso que marca el auge y la decadencia de la dictadura y Fujimori. Eso significó procesar una serie de cambios y transformaciones que parecen haber modificado o transformado los mecanismos de percepción que habíamos construido para elaborar nuestra realidad inmediata. Los videos en donde se registran pactos y pagos para cometer delitos, así como groseros actos de corrupción de funcionarios que eran grabados por orden del asesor presidencial Vladimiro Montesinos y que los peruanos hemos visionado con asombro hasta el hartazgo, pusieron en evidencia actos increíbles, de cuya existencia sospechábamos, pero nunca habíamos imaginado poderlos ver públicamente, emitidos por la televisión, con el nivel de detalle con que fueron registrados en video. Tales prácticas, gracias también a la amplia disponibilidad de medios técnicos, se han trasladado a la sociedad, a la vida cotidiana, desde donde muchas grabaciones de actos privados e incluso íntimos saltan a los medios y a la internet. Siempre que surge un suceso mediático de este tipo desde la sociedad o desde el ambiente político, yo me pregunto de qué manera esto impacta en el espectador y hace entrar en crisis el sistema de representación ficcionada. En otro extremo, la muestra fotográfica Yuyanapa, palabra quechua que en castellano significa para recordar, propuesta por la Comisión de la Verdad y Reconciliación CBR, ha sido otro gran soporte visual de la evidencia a la que nos remite el informe final de la CBR. En el catálogo de la exposición fotográfica subtitulado Relato visual del conflicto armado interno en el Perú, el antropólogo Carlos Iván de Gregorio, integrante de la Comisión de la Verdad, haciendo referencia a la cultura de los indios yagua de nuestra Amazonía, afirma que entre ellos, comillas, el saber es aprendido primero por la visión. Para conocer las cosas hay que verlas en sueños o durante un trance que a través del cual el chamán ingresa al mundo de los espíritus para consultarles sobre los enigmas del caso que atiende. Cierro comillas. El dicho popular, ver para creer, nunca ha tenido más vigencia que en estos tiempos, en que el registro fotográfico y el video en particular, con su uso generalizado, han operado como sofisticados soportes de aproximación a la evidencia o como puntos de partida para la ficción, eliminando fronteras y creando zonas intermedias entre lo real y el simulacro. Tengo la impresión de que luego de estas experiencias la mirada hacia nuestro propio contexto ha soportado un alto grado de confrontación con múltiples y nuevos y complicados estímulos,
Nuestra capacidad de observación se ha enriquecido y también nuestro enfoque de la realidad se ha ejercitado y ha obtenido reflejos sutiles. Hemos venido a dar con una realidad que no queríamos ver y que nos ha golpeado y curtido. Esa nueva relación con lo real ha generado cambios en la perspectiva ciudadana respecto a lo visual. Esto, por cierto, afecta también a los creadores escénicos. En Adiós Ayacucho, novela de Julio Ortega, que es la base de la obra que hemos presentado en esos días, la narración condensa un periodo en el que las imágenes de la televisión y las primeras planas de los diarios nos saturaban con el macabro descubrimiento de tumbas clandestinas, botaderos de cadáveres y cuerpos mutilados y abandonados, eventos todos resultado de las continuas matanzas producidas por la guerra sucia. El autor cuenta que fue una fotografía aparecida en una revista local el soporte sobre el que construyó la obra. La foto era del cuerpo de un campesino totalmente quemado y chamuscado que correspondía a los restos del dirigente campesino ayacuchano Jesús Oropesa Chonta. El relato de Ortega tiene el mérito de plantear muy temprano, 1986, un alegato en contra de la violencia impune que se instaló en el Perú en los años 80. En la obra, el personaje Alfonso Canepa, campesino muerto, masacrado y mutilado, decide viajar a Lima para increpar al presidente de la República y exigirle que le devuelva las partes faltantes de su cuerpo, las que posiblemente sus asesinos llevaron a Lima. Se dirige al presidente, a quien considera el responsable directo de su muerto y a quien debe responder por los huesos que le faltan para poder darse sepultura. Si en el mundo de lo real estamos tan verdaderamente estimulados, la escena siente y resiente experiencias singulares como esta. La percepción del espectador también se ha movido y me pregunto una vez más sobre los límites de un oficio como el nuestro, sustentado en la ficción y en la representación. ¿Cuáles entonces son los límites de un personaje que narra la violencia frente a la acción de un testimoniante de la CBR? La obra Rosa Cuchillo tiene como fuente la ficción de la novela homónima de Óscar Colchado Lucio, que marca la historia de Rosa Huanca, una madre que dedica su vida a buscar a su único hijo desaparecido, a quien seguirá buscando aún después de muerta. Esta obra también la hemos presentado en esta temporada. En la realización de esta obra no existe el propósito de suplantar ni de representar a una madre ayacuchana directamente afectada. Sin embargo, conocer a las madres de Anfacet y en especial a la señora Angélica Mendoza, mamá Angélica, nos ayudó a encontrar un referente importante para diseñar la acción. Es a partir de nuestra participación cercana a las audiencias públicas de la CBR que Yuyascani se siente confrontado y es, a mi entender, el momento que aparece con fuerza el punto de quiebre de una crisis de representación y representatividad. En ese acto real y simbólico constituido por las audiencias públicas, fueron otros actores sociales los que cuestionaron la médula de la representación y de la representatividad. La acción de un testimoniante es el acto de dar cuenta con voz propia a las atrocidades vividas con su familia y su comunidad. Nos sitúa ante un plano de cuestionamiento profundo de las formas tradicionales de operar de una sociedad fundada en la exclusión, en donde también los agentes democráticos compartimos muchas veces de modo arbitrario la distribución de roles, incluso asumiendo representaciones no solicitadas. Como consecuencia de este proceso, nuestros procedimientos para la escena siguen siendo afectados, conmovidos y trastornados. Transitamos por caminos que nos exigen encontrar un lugar de enunciación desde nuestra condición de trabajadores de la escena y desde allí ir al encuentro de las nuevas presencias y personajes que irrumpen en la escena contemporánea poblada ya de una gran diversidad de voces y memorias postergadas. La magia del teatro nos permite que Antígona, también presentada en este auditorio, derrotada y muerta, vuelva a nacer cada vez que es convocada para seguir luchando con las leyes injustas de los hombres. Hemos visto muchas veces su sombra sigilosa buscando el cadáver de su hermano muerto. La hemos visto en diferentes montajes teatrales y también en la vida de las mujeres que buscan los cuerpos de sus hijos, maridos o hermanos desaparecidos. Durante todo este tiempo hemos sentido cómo parecían borrarse las fronteras entre la realidad social y la de nuestros personajes. Cuando preparábamos Antígona, la actriz Teresa Rally convocó a un grupo de mujeres, madres y hermanas de desaparecidos para hablar de ese trabajo.
Las mujeres escucharon atentas antes de darnos sus testimonios y se asombraron al encontrar en la historia de Antígona algo tan similar a la suya, y aún más el saber que esa historia se venía contando en los teatros del mundo desde hace más de 2500 años. Recurrir a Antígona ha sido una manera de apelar a la memoria histórica universal para encontrar en ella señales que nos ayuden a entender nuestra propia tragedia. El objetivo del personaje Antígona es enterrar a su hermano muerto, pese a un decreto que prohíbe hacerlo. Alfonso Canepa se busca a sí mismo para enterrar su cuerpo ausente, y Rosa Huanca va aún más allá de su propia muerte para encontrarse con su hijo. La realidad y la ficción parecieron eliminar fronteras durante los procesos creativos y las funciones de estas obras. Algunas veces durante las acciones públicas, pobladores humildes de origen campesino se acercaron a los personajes a ofrecerles sus testimonios. Todo se ha mezclado, todo se ha removido al agitarse la memoria. Alfonso Canepa podría ser el hermano muerto de Antígona, y Rosa Huanca, su madre, que se encuentra con él después de su propia muerte en una danza sin fin que se niega al olvido. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No quería interrumpirte porque realmente ha sido muy, para todos, creo, pedagógico, para los que están estudiando teatro y para aquellos que nos gusta el teatro, nos parece maravilloso. Ahora voy a presentar al doctor Salomón Lerner, al cual tuve la oportunidad de conocer cuando era presidente de la Comisión de Verdad y Conciliación. Lo conocía anteriormente, pero no de esta manera, con el trabajo directamente en la comisión, y somos de alguna manera aliados estratégicos, y de con Amnistía siempre hacemos actividades y siempre nos apoyan. Muchas gracias, doctor Lerner, por estar con nosotros. Lo primero que tengo que expresar es mi profunda gratitud a Amnistía Internacional, a Rosa, a LUM, a través del director Guillermo Núñez, a todos ustedes por estar aquí, a los amigos de Iyashkani, al amigo entrañable Lucho Lumbreras. Quisiera empezar, tengo un texto para leer, pero voy a prescindir de él para tocar quizás en forma desordenada algunos asuntos relativos a lo que se nos ha pedido, que es la memoria histórica. Pero antes de hacerlo, yo quisiera de modo muy enfático felicitar a Iyashkani por lo que nos ha ofrecido antes de esta mesa redonda, ¿no? Hay una cierta inteligencia del corazón que, por lo menos yo siento, que se puso a la obra al mirar la actuación y al ir tomando conciencia de todo aquello que se desarrollaba en el escenario. En realidad se produjo un maravilloso borramiento, diría yo, entre el actor y el público, por lo menos parte del público, en todo caso, en mi caso, sucedió eso. Y la verdad es que ello probablemente obedezca no solo a la pericia artística de quienes estaban allí mostrándonos una serie de virtudes actorales, sino también al hecho de que en el fondo estaban tocando y representando temas y problemas que no eran solo de ellos o inventados, sino que también nos involucraban, que también nos comprometían de una manera quizás poco consciente para los jóvenes que no vivieron los años de violencia, pero por allí se filtraba algo de el dolor, de la pena, de lo que es la vida, de lo que es la muerte. Pocas veces yo he escuchado mejor citadas las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre que en esta representación, y yo he terminado con un poco la idea esa de que la eternidad, la noche no es eterna, ¿no? La noche no es eterna como se plantea en una parte de la obra, sino que ha de terminar y ha de abrirse la luz de la esperanza. Es lo que hemos visto con cierto olvido
yo creo que al final de la presentación del concierto Olvido podríamos decir que salimos con reforzada memoria. No es el olvido aquello que finalmente va a triunfar, sino la memoria. Y ahora me toca ocuparme de ese asunto justamente. Que la memoria, y todos lo sabemos, creo, bien, afirma la identidad de quien la posee. Sin memoria, simple y llanamente, nosotros los seres humanos, estaríamos en un constante aprendizaje, no tendríamos un pasado detrás, no sabríamos por qué somos, dónde estamos, qué es lo que debemos hacer, y finalmente, así absolutamente ignorantes de nuestros orígenes y de aquello que nos ha conducido aún aquí y aún ahora, seríamos entidades que se agotan, nacen y mueren en el instante. La memoria nos da un pasado, nos ofrece un pasado para que nosotros lo exploremos, y nos afirma en el presente como herederos de ese pasado y por tanto como seres que atraviesan el tiempo, que no lo pueden vencer, pero que de alguna manera lo asumen, y que cargando con el peso de lo eterno, porque aquello que pasó nadie lo va a cambiar. Sin embargo, nos situamos en un presente que se refiere a ese pasado, y a partir de allí proyecta un futuro en donde sí las cosas son posibles, en donde no hay todavía nada escrito, en donde todavía nosotros podemos hacer cosas que no hicimos antes y que debíamos haber hecho. Ahora, eso solo se puede dar si es que la memoria, tal y como vengo de decirla, que nos da identidad, es ejercida de un modo tal que, dirigiéndose al pasado, no lo asuma desde una perspectiva simplemente vana, superficial y agotada en mi pasado. Y ello por una razón muy simple, porque mi pasado como mi presente son afirmaciones de algún modo, si quieren, incompletas, en tanto y en cuanto nosotros no somos solos, no estamos solos. La sociabilidad es una característica del ser humano. Ya Aristóteles hablaba del hombre como animal político, entendiendo la política no como las vías para llegar al poder, sino como ser de la polis, ser de la ciudad, ¿no es cierto? En ese sentido, el pasado es un pasado compartido, y así como lo es el presente y lo ha de ser el futuro, a través de una tarea en la cual el otro sea para mí un ser que tiene la dignidad que yo reclamo para mí mismo. Y esa dignidad, ese respeto que desgraciadamente en la historia de nuestro país pues a veces hemos visto que hace falta, porque no me voy a referir yo a todo lo que se trabajó en la CDR, pero es una cosa evidente, o fue una cosa evidente para la CDR, como lo es para nosotros si nos echamos a pensar que en nuestro país hay rasgos muy marcados de discriminación y de marginación en función del color de la piel, en función del oficio que uno cumple, en función del dinero que uno tiene, en función incluso del lugar que uno habita. Bien, todo eso evidentemente dentro de lo que significa la igualdad esencial de los hombres y la dignidad que todo hombre tiene, nos debe llevar a que se entable entre nosotros un diálogo que permita comprendernos ahora y comprendernos por qué somos ahora, en el sentido de que somos el fruto de algo que pasó. Un diálogo que además prepare aquello que va a venir en función de las lecciones aprendidas del pasado. Este diálogo, esta memoria,
que tiene que ser memoria social, entonces que tiene que ser memoria compartida, no es a veces fácil de conseguir. De hecho, justamente porque somos iguales, tenemos el derecho a ser diferentes y pueden haber distintos puntos de vista respecto de un pasado. Sin embargo, cuando hay una mirada transparente y honesta, una mirada moral sobre aquello que hemos vivido, cada uno como persona y también como sociedad, creo que se hallan puntos de referencia que son absolutamente inamovibles, en tanto que son factos, hechos que nadie puede negar, salvo que tenga mala fe. Yo creo que toca como una tarea a todos nosotros entablar este diálogo, un diálogo nacional, pero un diálogo que tiene que hacerse, decía, recurriendo por la memoria al pasado, pero recurriendo también a algo que se ha descuidado, a transmitir fielmente ese pasado a aquellos que no lo vivieron directamente y que de pronto ni siquiera tienen noticia de que hubo algo en nuestro país. Y eso, me temo, ocurre un poco con lo que sucedió en los últimos 20 años del siglo pasado. Eso que le tocó estudiar a la Comisión de la Verdad. Sí. Dios mío. Bueno. Estamos atravesados de pasado, no podemos negar el pasado. Aquel que niegue el pasado, aquel que diga que hay que olvidar, es realmente alguien que se contradice, porque para querer olvidar uno tiene que tener presente aquello que quiere olvidar. Por tanto, el olvido absoluto es imposible. Nuestra naturaleza social se refleja también en nuestra conducta y nos lleva, o nos debe llevar, a la necesidad de un diálogo interpersonal, transparente, honesto sobre el pasado y su sentido. No solo determinados hechos corrientes de la vida nos conducen al pasado, hay también esfuerzos concretos para ir al pasado. Y allí juega, en el caso concreto del Perú y del pasado del Perú y de este pasado que de alguna manera nos duele, es el arte el que ha tomado la batuta. Más allá de los planes educativos, más allá de preocupaciones por parte de la autoridad, lo que ha habido y nos da noticias a los que vivimos eso, cuanto a los jóvenes que no lo vivieron, es el arte. Arte como el que pone a la obra Yudashkani, arte como aquel que se expresa en la literatura, en las novelas, arte que se expresa en el cine también, y creo que esos caminos son interesantes y tendrían que ser ampliados, ¿no? El horizonte de un futuro solo puede diseñarse a través de nuestra conducta presente, la cual, querrámoslo o no, aloja un pasado que factualmente no se puede borrar. Nuestra libertad nace pues en la aceptación comprensiva de ese pasado, para a partir de él hacernos titulares responsables de un quehacer que para los que nos vayan a suceder en el tiempo será a su turno pasado, pero un pasado comprensivo. Lo que hay que buscar son sentidos, son significados, no quedarnos en la superficie. El sentido del pasado alumbra la situación y esencia del presente y nos proyecta al futuro. La memoria está referida a hechos, está atravesada por afectos y también sujeta a determinadas normas de legalidad jurídica y ética. Pero eso no debe hacer que olvidemos que esa memoria es algo que nos hace ser históricos, y tanto a las personas como a las instituciones. Sí. La pieza que hemos visto, así como otras piezas de Yudashkani, creo deberíamos tomarlas como celebración, como que tienen un valor intrínseco, pero que también son una invitación para que nosotros pensemos, para que hagamos un ejercicio de memoria.
para que de alguna manera tengamos una mirada apasionada pero honesta y crítica y aún autocrítica respecto de aquello que nos ha sucedido. Debemos trabajar por la memoria en el sentido de comprenderla como un alegato por la paz y por la democracia, por la paz y la democracia. Ella nos dice algo que tendemos a olvidar, pero que no es posible que olvidemos sin negarnos nosotros mismos. Bien, habría muchas otras cosas que conversar sobre la conquista del sentido, sobre la memoria histórica, que es una memoria coral, que implica el diálogo, que significa caminar por la misma ruta, pero cada uno asumiendo sus pasos. Pero todo ello creo que dan como motivos de reflexión para todos nosotros, viendo el país que vivimos, la realidad, si quieren, ética y política que atravesamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Lerner. Esta noche estamos bien flexibles porque nos parece tan importante el mensaje de cada uno de ustedes. Y más bien recordar que hay unas hojitas, si hay algunas personas que quieren hacer preguntas, van a ser muy pocas porque la verdad quiero darle el espacio para que cada uno de ellos pueda expresar lo que quería esta noche. Ahora los dejo con el doctor Guillermo Lumbreras y solo quiero agregar que él es el maestro de muchos arqueólogos que gracias a él encontramos en la arqueología social, la arqueología como ciencia social, mejor dicho, fue la que nos llevó a comprender nuestro país y a tener una conciencia por lo cual no solamente somos muchas generaciones, sino que gracias a él, un grupo de arqueólogos de San Marcos, pudimos introducir la antropología forense en nuestro país porque somos arqueólogos forenses y está, digamos, en ese apoyo a nuestro país y a los familiares de los desaparecidos, y le debemos eso al doctor Guillermo Lumbreras. Lo dejo con él. Muchas gracias por permitirme participar en esto. Yo soy arqueólogo y estoy aquí por culpa de Carmen Rosa Cardosa y de algún modo el doctor Don Salomón y de nuestro querido director de teatro. Yo estoy aquí en realidad con mucha pena porque voy a darles mi vista del Perú como arqueólogo. Y como arqueólogo ocurre que lo que está pasando en este país es un gran desastre. El país ha ingresado desde hace muchísimo tiempo, yo diría casi desde su fundación, a un proceso de progresiva dolencia de Alzheimer. La memoria en el país se está perdiendo, se perdió. Se perdió cuando se nos dio la independencia y se perdió en la forma que se nos dio la independencia. Nosotros tenemos una memoria con Alzheimer, entre otras cosas, no sé si es cierto, pero me han dicho que cuando a uno le da Alzheimer comienza por perder la memoria inmediata. Es decir, aquello que ocurrió esta mañana, aquello que ocurrió ayer, y en cambio se acuerda de las cosas que pasaron hace 10, 20, 50 años. Y que eso es una cosa enturbiante, fatal. Uno pierde la memoria, pero la memoria inmediata. Entonces se va olvidando de quién es su hermano, quién es su amigo, cómo se llama, en qué calle vive. Se acuerda en cambio de cuando era niño, se acuerda en cambio de las cosas que ya pasaron hace muchísimo tiempo y que desde luego teóricamente no le importan tanto a uno para seguir viviendo. Y la verdad es que eso nos ocurre a nosotros. ¿Se han dado ustedes cuenta, los arqueólogos sí, de que la manera de presentar nuestro país en cualquier otra parte del mundo es a través del pasado? Nos damos cuenta que nos sentimos orgullosos de tener Machu Picchu,
pero no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, que somos felices de presentar las antigüedades, brillantes y hermosos museos de arqueología, pues, pero no de arqueología del tipo de la que los arqueólogos pensamos, militamos, sino de la arqueología del viejo tiempo, de cuando no había escritura y de cuando se podía decir sobre los antiguos habitantes lo que uno quiera, porque ya no hay nadie que a uno le pueda decir, oiga, lo que usted está diciendo es una barbaridad. Ese tipo de cosas nos ocurre de una manera sumamente grave. Nuestra imagen del Perú con Alzheimer es que nacimos en un mundo que desconocemos. Nosotros nos sentimos producto de una sociedad tan absolutamente distinta a nosotros que no la entendemos. Nos llama la atención que ellos adoraran a los dioses, cerros, piedras. Nos llama la atención que su espiritualidad fuese distinta a la nuestra. Nos llama la atención la dualidad de su sistema de gobierno. Nos llama la atención casi todo lo que ellos hicieron porque es distinto a lo que nosotros somos. Y entonces, si eso es tan distinto a lo que nosotros somos, la pregunta lógica es, ¿y entonces por qué nos sentimos nosotros descendientes de ellos? ¿Qué tengo que ver yo con Pachacutinca, Yupanqui? El hecho de que mi cara sea una cara pues quechua clarísima no significa que por eso yo tenga que sentirme descendiente de, qué sé yo, de los constructores de las ruinas de Chavín. A mí cuando era joven me decían que tenía cara de huacos, y pues, como esas hermosas esculturas mochicas que muestran los rostros de nuestro pueblo de hace muchísimos miles de años. Pero nuestra tendencia, esta, no sé si se puede decir alzheimerista, es una tendencia fatal para nosotros mismos. Preparamos al país para presentar sus antigüedades. ¿Hasta cuándo debemos nosotros de despreciarnos a nosotros como somos ahora? Y pensar que lo único bueno que hemos tenido es todo aquello que de algún modo despreciamos. ¿Cómo que despreciamos? Despreciamos a Pachacuti, despreciamos a Sacsayhuamán, despreciamos a Pachacamac y todo eso. Sí, despreciamos. Porque tenemos nosotros, a muy poco tiempo de Lima, nosotros podemos ir casi caminando a ver cómo todavía siguen viviendo los Pachacutis y cómo todavía sigue viviendo la gente, esa que nosotros presentamos en el turismo, en los museos, y representamos como una cosa importante, hasta que después de pasado el evento de su presentación, nos olvidamos de ellos. Es el mundo de varios millones de gentes, que están no tanto en la pobreza, cuanto en la injusticia, cuanto en las condiciones de absoluto y paupérrimo descontento de nuestra parte respecto a lo que son, a los que nosotros les achacamos que el país en su conjunto sea un país pobre, sea un país de tercer mundo, de cuarto mundo, de quién sabe qué mundo. Cuando decimos que la pobreza y la fealdad se debe a ese mundo de los otros, es que estamos con Alzheimer, porque al otro lado y al poco rato y en algún momento lo que hacemos es presentar con gran orgullo lo que ellos fueron, esa manera de ser, o ese gran Pachacuti que le dio la vuelta a la tierra, o ese gran mundo andino que hizo que este país tan complicado fuese posible de ser habitado por seres humanos. ¿Y qué pasa con lo que ocurre adentro en el Perú ahora, hoy, ayer, esta mañana, anteayer, en nuestro propio mundo? No, los incas no han muerto, los tenemos ahí acorralados, dentro de un mundo en el cual nosotros escondemos detrás de el malbaratado indigenismo. Y eso es parte de nuestra gran demencia. Eso es una de las cosas que yo
pienso que necesitamos tocar cuando hablamos de la memoria. La memoria histórica no solo sirve para recordar que Gonzalo Pizarro derrotó en una batalla determinada en las guerras civiles a otro de los españoles que vinieron en la conquista para poderse quedar con el botín de la guerra, de la conquista. No solo eso es la historia nuestra. Es más, esa ni siquiera es parte de nuestra historia. Esa es parte de la historia de quienes instalaron aquí el virreinato. Pero ¿qué pasaba con nosotros? ¿Qué pasaba de esa Lima en donde cuando en 1700 y algo vino por aquí Tupamaru y todos hablaban quechua? ¿Qué pasó con esa Lima que ahora tiene desterrados a todos los que no hablan el castellano? ¿Qué pasó con eso que nosotros apoyamos frenéticamente como constitución del Perú? Esa es una constitución de solo nosotros, no es de los otros, no es de ellos. Ellos no son ciudadanos. Los otros han sido expulsados de este país. ¿Por quiénes? Por nosotros, pues. Han sido expulsados porque les hemos quitado, por ejemplo, el derecho a vivir con su propia lengua en su propio país. Cuando hemos olvidado que la única forma de poder entender el mundo, hasta cuando uno le duele el estómago y habla en quechua, es otro dolor el que se siente. No puede hacerlo porque necesitan un traductor, un intérprete aquí en su tierra que hable castellano. No solo porque la Constitución lo dice, sino porque todos nosotros lo decimos. Y el que habla aymara, y el que habla pano, y el que habla el de los machiquengas, todos ellos están fuera del Perú, no son ciudadanos. Yo recuerdo una intervención que tuve en una pequeña isla del lago Titicaca hace un par de años, unos 3 o 4 años, con un grupo de viejos aymaras que estaban en la isla de Quelcayo. Ellos me decían que luego de haberles dado yo un largo discurso acerca de la importancia que tenía preservar nuestra lengua y de que a los niños se les enseñase en la escuela con la lengua de su madre y que vivieran con eso y las matemáticas tal en su lengua, y me dijeron: Señor, todo eso es muy bonito, todo eso es muy romántico, pero a nosotros no nos sirve. Y ahí me dieron la gran lección del Alzheimer de nuestro tiempo. Claro, pues, si yo aprendo mi lengua quechua en mi escuela y voy a prepararme en matemáticas en quechua, no voy a poder pasar del primer año o segundo año de escolaridad. ¿Por qué? Porque en la primaria no hay libros en quechua que me ilustren sobre las ciencias naturales que hay en el mundo. No puedo ser de este mundo. Tengo que salir de él, no hay cómo. Y no podré desde luego entrar a la secundaria, ni mucho menos pues permitirme pensar, ni soñar en ser ingeniero, médico o cualquiera de estas cosas que nosotros hacemos por lo regular. Esas condiciones son condiciones que me hacen pensar que el tema de la memoria en el Perú tiene que ser reexaminado a la luz de las condiciones en las cuales nosotros debemos vencer este Alzheimer. ¿Cómo hay que vencerlo? No se trata de medidas simples, desde luego. Yo estuve en una universidad en la que intentamos hacer eso. Una universidad que se fundó en el año 1960, en Huamanga, en Ayacucho. Y en esa universidad, nuestro papel fue el de tratar de incorporar en un mismo contexto al mundo indígena quechuahablante que existía con el mundo hispanohablante que también se presentaba en la universidad. El quechua era una lengua obligatoria. Consecuentemente, al entrar a la universidad, cualquiera sea la profesión que tuviera que hacer el estudiante, tenía que aprender quechua como aprende inglés. Desde luego, aquí el argumento aymara de la isla en la que estuve en aquella oportunidad era superado, porque el estudiante tenía la posibilidad de estudiar quechua, pero ahí mismo
formamos una cosa que se llamaba la clínica del lenguaje para corregir los defectos en el castellano y entender las letras. Hacíamos una recomendación similar a la que escuché en Otavalo, también así en una escuela de niños. Mis niños, decía el viejo Amauta que estaba allí en Otavalo, nos decía, los niños nuestros entran a la escuela y aprenden el quechua como lengua materna en primer lugar. El castellano, para que se comuniquen con los demás ecuatorianos, lo aprenden como segunda lengua. Pero además, como queremos nosotros que nuestros niños se vinculen con todo el mundo, aprenden el inglés como otra lengua. Los niños en el 5º año de estudios salen hablando quechua, con un gran orgullo de serlo, salen hablando castellano para comunicarse con los otros ecuatorianos y siguen hablando inglés para poderse comunicar con el mundo entero. Este proyecto de la Universidad de Huamanga fracasó por el Alzheimer nuestro. Fracasó porque nosotros, el país, el Estado, consideró que todos éramos iguales. Eso es una gran farsa, eso es mentira. No somos todos iguales. En el Perú somos muchos diferentes. Y lo que necesitamos es aprender las diferencias que hay entre nosotros, cómo nos permite manejarlas horizontalmente. No se trata de simplemente decir todos somos iguales y por lo tanto todo debe hacerse igual. No, eso es una barbaridad. Y como barbaridad de eso, se dio la ley que la Universidad esa de Huamanga liquidara este proyecto en donde nos enseñaban las cosas de la tierra, las gentes del campo, los que saben pues lo que ocurre en el campo. Nos enseñaban allí campesinos, quechohablantes, varios de ellos, que enseñaban a nuestros alumnos de agronomía a cómo manejar el suelo, cómo manejar las plantas, qué días, cómo es. Y de pronto llega una ley que dice que todas las universidades debían tener los mismos códigos de comportamiento. Se acabó el proyecto. Se acabó nuestra cátedra de quechua, se mantuvo como una cátedra más, ya no era obligatoria para todos, en fin, todo el conjunto de cosas que nosotros teníamos prevista, qué sé yo, campesinos que no tenían ningún doctorado encima enseñando cómo trabajar la tierra, artesanos que no tenían ningún doctorado encima enseñando a nuestros alumnos de química cómo trabajar la tierra, el barro para hacer cerámica, etc. Ese proyecto se acabó. Desde nuestro punto de vista es por ahí, por donde necesitamos caminar. Si queremos por lo menos lograr que el Alzheimer no avance, porque está avanzando. ¿Se han dado cuenta que ahora nuestros jóvenes estudiantes en la primaria ya no estudian lo que nosotros estudiábamos sobre Perú, geografía del Perú? Hay gente que ubica al Cusco al norte de Lima. Estas cosas las hemos ido perdiendo. Hemos perdido la capacidad de entender la historia del Perú. Hemos entendido la capacidad de poder entender por qué somos diferentes a otros pueblos. Es una cosa impresionante lo que nos ocurre con nuestro Alzheimer, que nos permite olvidar lo que pasó antes de ayer, que nos permite olvidar lo que pasó hace un año y nos hace y nos induce a identificarnos con una falacia total. Nosotros somos lo que fue el pueblo inca. No lo somos, eso fue una cosa del pasado, eso es historia. Lo que sí nos interesa de los incas es ver cómo la hicieron estos caballeros para poder transformar este territorio tan complicado y tan difícil y tan diverso en aquello que nos ha permitido a nosotros ser lo que nosotros somos ahora o lo que fuimos ayer. Gracias. He visto que estamos totalmente emocionados porque los tres nos han dado, al punto que han hablado todos libremente, muy poco los he, digamos, molestado, y la verdad, bueno, hoy día no hay preguntas, creo que ha sido una clase magistral de los tres, y les pido un fuerte aplauso de despedida. Muchas gracias.